Buenos días, le habla el apóstol y profeta Edna Silva. Como sabemos, los días miércoles estamos llevando a sus casas un estudio bíblico que es importante que todos conozcan para poder comenzar a prepararse para la venida del Señor. Hemos estado hablando de estados del cuerpo, de estados del alma y del espíritu, y de todo lo que hay en nosotros que desaprueba a Dios como conducta, como acción, como forma de hablar o reacción o de omitir. También hablamos cuánto afecta en nuestro contorno y cuánto trasciende a nuestro futuro. Estamos hablando en días pasados en el primer tema de la rebelión. Y estábamos hablando que él dice que todos son hijos de desobediencia porque han querido coger su voluntad permisiva. Nunca han querido estar dependiendo de Dios. Entonces el Señor dio libre voluntad, pero esperando que la persona recapacitara. Así como en alguna oportunidad le permitió a Adán y Eva tener una bendición hermosa en medio de ese paraíso, y ellos hicieron que se perdiera ese paraíso por una conducta desaprobada de Dios, porque ya había puesto, digámoslo así, unas reglas, unas normas para seguir un estilo de vida. Pero el enemigo, Satanás, siempre ha querido destruir al hombre. Y eso es lo que estábamos viendo en el primer tema. Pero yo quiero hablarte, quedamos en donde decíamos que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablábamos que Satanás está en esa potestad del aire. Esa potestad está ubicada en el primer cielo. En este instante está ubicada en el primer cielo. Y en ese primer cielo, el espíritu que ahora se apodera de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Está hablando de dos tipos de hijos. Esos hijos que están con Dios y ya no tienen desobediencia, sabe que tienen que obedecer a Dios y a su palabra, y que tienen que estar continuamente allí delante de la presencia de Dios para no ser ellos, para no pecar y errar continuamente y estar acumulando cada día un pecado, una situación con Dios. Y está hablando de otros hijos, son aquellos que no han querido venir a Él. Entonces dice, bien todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno decide apartarse de todo esto, de esos pensamientos carnales, de esa actitud carnal y de ese estilo de vida, de llevar en la voluntariedad de qué es lo que yo quiero y como quiero y cuando quiera, ahí en ese instante viene la ira del Señor. Porque el Señor está esperando, pacientemente espera el Señor, el que tú te arrepientas y vengas a Él. Pero cuando la persona no quiere venir a Él, no quiere arrepentirse, pues va a tener unas consecuencias, ¿cierto? Señor, en toda persona, hemos dicho muchas veces que a veces permite, no es que las mande, permite que pasen cosas en la persona para que la persona esté allí doblegada. Es el momento más crítico en donde la persona es más vulnerable, donde su corazón se ablanda con esas situaciones que le está pasando, y en donde su pensamiento por un leve momento puede estarle iluminando venir a Cristo y al conocimiento y al arrepentimiento. La corriente de este mundo es una de las fuerzas más poderosas que ha utilizado el enemigo. El enemigo está haciendo que más de una generación se vaya a esa corriente del mundo. El Señor está esperando que a este tiempo esta generación sepa que esa dependencia debe ser a Dios, para no dejarse arrastrar como miles y miles de personas en el pasado, llevándose al infierno y separados de la maravillosa obra del Señor, de lo que Dios tiene destinado para nosotros en la tierra.
Él la tierra la hizo, pero para que la disfrutáramos, no para que nosotros estuviéramos trayendo continuamente una situación de destrucción entre nosotros mismos o de acabar y destruir con lo que Él creó. Él ofreció al ser humano, como dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él permitió que Jesús fuera a la cruz para que el pecado no se enseñoreara de nosotros y que todo aquel que quisiera venir libremente viniera y comenzara a tener esa bendición de estilo de vida que quería que lleváramos en la tierra. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Nuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro. Y es ahí donde nosotros tenemos que volver a Él. Todo lo debemos a Él. Mire que Él ha sido tan misericordioso que sabemos que todavía respiramos, sentimos, y nadie se ha detenido a decir, Él podría, a todos aquellos que no quieren obedecer, podría perfectamente el Señor podría quitarle la respiración, la vista o lo que fuera. Pero Él dijo y se prometió en el pacto ante el arco iris que sale y es símbolo de ese pacto sagrado que hizo de no volver a tocar al hombre. En ese arco iris lo que Él hizo fue que el hombre pudiera ver en ese arco iris puesto sobre su cabeza, que viera que el Señor cumple sus pactos de no volver a tocar al hombre, pero que también estaría esperando que su voluntad en un momento crítico se diera cuenta que ya no puede solo. Dice el Señor, Cristo vino para derribar la pared intermediaria de división por medio de su propia muerte, reconciliación así con el hombre. Pero la tentación y el origen del pecado, ese origen de maldad que ha sido formado en el pecado, que ha sido concebido a veces desde la madre, porque la Biblia dice claramente que los pecados de una madre trascienden sobre el torrente sanguíneo de un hijo, increíble, pero el ADN es así. Y por eso es que tú ves que los hijos nacen con cosas muy similares al padre o a la madre, porque va en el torrente sanguíneo. Por eso es que Satanás lo sabe y se lleva generaciones de generaciones por delante. Dice, a la cuarta y quinta generación atacará con la maldad del padre. Entonces ahí es donde tú tienes que darte cuenta de detener esa maldición, de detener esa conducta que le estás dando oportunidad al diablo. David decía en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Imagínese siendo un hombre que usó Dios, decía así, ¿cuánto más puede estar pensando una persona que sabe las condiciones que fue engendrado? Fruto de una violación, de una prostitución, fruto de lo que haya sido, que la persona está allí conociendo esto y no hace el deber por liderar sus generaciones presentes. Entonces, en el momento en que el hombre nace, tiende a inclinarse más hacia lo malo. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva la maldad no ha parado, la maldad sigue. Recordemos que el Señor en la primera con Noé hizo que viniera un diluvio confiado en que después con la generación de Noé sobre la tierra la gente iba a parar de tener maldad. Pero vio que no era así, se entristeció haber hecho al hombre, haberlo creado. Pero el Señor permitió que volviera otra vez y viniera y rescatara a su pueblo, como Moisés, y ha hecho muchas cosas por el pueblo. A este tiempo está permitiendo
que vean cumplimiento de las señales sobre la tierra para que la persona pare y vuelva su corazón a Él. Pero siempre hemos sido nacidos en el vientre bajo un pecado de maldad y de iniquidad. El sentirnos impotentes para luchar contra ella ha llegado a la trágica decisión del suicidio. Las personas, al no ver salida, lo único que tienden es a querer suicidarse, a querer destruir contra sus vidas, porque eso es la obra de Satanás. Entrar en sus pensamientos con pensamientos de destrucción, de muerte, de tragedia, de depresión, de baja autoestima. Bueno, no sé cuál sea tu situación, pero el enemigo hace eso. Porque él sabe que mientras que te ponen el deleite del mundo, más lejano estás de Dios. Pero cuando tú paras y ves que esa condición de estar en el mundo no te ha traído nada bueno, sino muchos sinsabores, y vuelves a Él, entonces ahí Él sabe que perdió un alma y que esa alma va a comenzar a perseverar por hacer lo bueno. Y es ahí donde tú tienes que pegarte de mi Dios. El hombre es una voluntad iluminada por una inteligencia asediada por las pasiones. Eso es lo que es el hombre. Dios lo hizo para que fuera alguien que iluminara en la tierra, que con la inteligencia que el Padre le pone al hombre pudiera ser guiado en la tierra y guiar a otros. Pero ¿qué pasó? Porque el hombre que no viene a Dios, o el que viene y viene de forma incorrecta, en tibieza, todavía está en pecado. Y David lo decía, sabía que Dios había dado una redención a través de su sangre, y que lo que demostraba cuando decía: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, porque en sí se sentía inmundo, se sentía aborrecido de lo que era. Y para llegar a esa conducta, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que ver una cadena de continuidad, de ver a una mujer desnuda, de quitarla del lado de su marido, de mentir, de ponerlo al frente para matarlo. Se comenzó a concebir en su mente y en su corazón solo maldad e iniquidad. Y por eso decía: lávame más y más, límpiame más y más. Inmundo se sentía cuando fue confrontado con el pecado. El pecado, el origen fue en el huerto del Edén. El hombre, estando en el estado de inocencia, tenía la misma pureza de un niño recién nacido. Dios quería que el hombre permaneciera en este estado. Le advirtió sobre todo lo que no podía tocar, si no sería destruido, diciendo que no tomaría de ese fruto. Y el Señor también este tiempo hace esas alertas para que sepas estar puro, limpio como un niño. Dice claramente que es necesario que volvamos a ser como niños al tiempo postrero. Cuando una persona se muere ya de vejez, vuelve a ser como un niño, y ese estado lo coloca el Señor para que la persona tenga un momento de reflexión en su vejez. La vejez es un momento de reflexión de todo lo que has hecho en tu vida, pero qué rico que puedas venir ahora y no darle oportunidad a Satanás a que destruya tu vida hasta la vejez. Porque una persona puede morir en la vejez, pero tener mucho arrepentimiento de muchas cosas que ha hecho en la vida, pero no poder recibir a Cristo y terminar en el infierno, muerto, condenado de por vida. ¿Quién ha sabido esto? Que Satanás fue expulsado del cielo por pretender recibir la adoración, que pertenecía solo a Dios, pero él astutamente, sigilosamente se oculta para hacerte caer a ti, como hizo caer a Eva y a Adán por medio de la serpiente. Te quiero decir, ¿qué situación en tu vida es la que ha persistido ahí Satanás? En ese pecado
que te ha mantenido astutamente creyendo que es de Dios, sigilosamente actúa a volverte a hacerte caer en oculto y en medio o a través de qué se metió para que tú no quieras salir de esa condición. Para un lenguaje terrenal es la falta de comunicación que tuvo la mujer con Dios, que escogió el lugar, el momento para lanzar su más cruel ataque. ¿Cuál ataque cruel el enemigo te ha tendido a ti? ¿O cuál ataque has tendido a otros? Porque a veces también es así, son ataques continuos de unos hacia otros. Y la palabra de Dios dice, se entregarán unos a otros. Eso es una forma de entregarse. El argumento que les llevó a él a la rebelión contra Dios, a ellos fue, no moriremos, sino que sabe que Dios, que el día que comamos de él, del fruto, serían abiertos nuestros ojos. Les metió una mentira a ellos, diciendo que Dios los tenía prohibidos de esos porque sabían que iban a volverse como él, conocedores del bien y del mal, y que ellos no tenían que restringirse de saber eso, de conocer eso. Inmediatamente los hizo pecar creyendo que podían enseñorearse y volverse como dioses, de un dominio de sus vidas que solo le pertenecía a Dios. Entonces, aunque Dios les había dado la advertencia más del árbol de la vida, del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17 dice eso. La tentación viene con un doble propósito. Ese doble propósito es tener dos muertes. La espiritual, para que no tengas comunión con Dios, no estés unido a Dios para salvación. Y la muerte física, porque una persona que comete continuamente pecado termina mal. Hay una muerte física, hay una enfermedad, una tragedia. El pecado lo lleva a la destrucción, a la ruina, a la escasez, a la aflicción, a la congoja. El hombre llega a crecer en él, puede alcanzar la misma grandeza de Dios, le dijo Satanás a él. El hombre puede llegar a... Entonces, yo te digo una cosa, ¿alcanzaron? Eva y Adán alcanzaron esa grandeza, no alcanzaron. Se dejaron engañar. ¿De qué te estás dejando engañar tú creyendo que vas a tener buenos resultados? De lo que has hecho en pecado. Un pecado no conlleva a buenos sentimientos, a buenas actitudes ni buenos procederes. Y si momentáneamente, así como Adán y Eva, el enemigo les hizo ver lo deleitoso, lo hermoso, lo agradable, libres, nadie los estaba viendo, eran ellos y él, y podían hacerlo, y los llevó a esa condición de hacerles creer que nada iba a pasar. ¿Cuánto has creído que puedes hacer y ahora, cuando ya el diablo te dio 3, 4, 5 vueltas, te quitó la venda, te quitó el tapón de los oídos y te puso a ver lo que habías cometido? Dime si después de que cometes algo así no viene como, uy, ¿qué hice? He visto continuamente a personas que después de haber cometido ese pecado les viene tantas consecuencias y no saben cómo salir de ellos. Y cuando giran a mirar lo que dejaron que estaba en bendición, ya lo quieren obtener, ni con lágrimas lo pueden obtener. Por eso es que el Señor dice en la palabra que mejor le fuere que comprara oro fino, refinado. Vuelve a ponerlo. Vuelve a decirle, Señor, confía en mí. Vuelve a decir, no voy a fallar. El corazón es traicionero. Y nosotros tenemos que tener siempre ese corazón puesto en las manos del Señor.
esa conducta, esa forma de hablar, ese estilo de vida lo tenemos que poner. Los argumentos eran que no morirían, que serían abiertos los ojos, que serían como Dios y que sabían lo bueno y lo malo. Claro, supieron lo bueno y lo malo, pero es que Dios no quería que supieran lo malo para que no sufrieran ellos, para que no tuvieran una condición baja. De ahí en adelante nacieron generaciones de generaciones en una perversidad grande, en donde el Señor esperaba otra cosa de la humanidad. Satanás logró despertar la curiosidad de la primera mujer. Y a veces esa curiosidad está en este tiempo. La curiosidad de una persona por querer saber qué siente este, que aquello, que lo otro. Ay, ¿cómo será ese negocio si lo hago? Ay, ¿será que no sé qué? Esa curiosidad a veces que no está puesta en las manos de Dios como debilidad. Y no te digo que el ser curioso en forma correcta es buena. La curiosidad de querer investigar, de querer saber, de querer prepararse, de tener más enseñanza en ciertas áreas de tu vida es bueno, pero hablo de una curiosidad hacia el pecado, en donde sientes por ahí como que esa curiosidad mala, esa curiosidad es la que te hace caer, en la que muchos te empujan, vaya, hágalo, porque Satanás hace eso. Acuérdate que no solo fue echado del cielo Satanás, sino muchos ángeles que le siguieron. Y esos ángeles, esos demonios, se volvieron demonios, y esos demonios están en muchos en la tierra. Y son los que ayudan y entran en los lugares del cuerpo de una persona para empujar a otra a cometer pecados. La primera mujer lo hizo y se dejó llevar y dijo que el fruto prohibido, y luego lo compartió con su marido. Y Pablo toma de esa experiencia y exhorta a los corintios diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera nosotros sentimos que de alguna manera, extraviados de la misma sincera fidelidad a Cristo, sean extraviados. Hay muchas personas que uno les dice: mire, el Señor me dijo y me muestra esto, y el Señor me dice que por favor se aparte, que para poderlo bendecir, y antes dicen: porque viene a mandar en mi vida. Y el Señor pone mensajeros en donde lo alerta a uno de muchas situaciones que no debe tener. En 2 Corintios 11:3 dice: como reza el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Satanás, que tuvo éxito en la caída de la primera pareja, logrará con su astucia la caída de muchos. Escucha, Satanás logrará la caída de muchos. Pablo lo dijo: porque sé que después de mi partida entrarán lobos que no perderán el rebaño. Los tienen en la mira para atacarlos, para llevarlos a perdición, para llevarlos a destrucción. Satanás vino a matar, robar y destruir. Ese es el propósito de él. Va a querer matarte, va a querer destruirte y robarte la felicidad, la paz y la comunión con Dios, la bendición que Dios te tiene. El apóstol Santiago escribió: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escúchame, de su propia concupiscencia. ¿Dónde se crea la concupiscencia? Si estamos hablando que hay cosas que pasan por el torrente sanguíneo de la mamá y de los genes del padre, y que si nosotros al salir el niño no lo educamos conforme a la palabra de Dios, y que aún sin educándolos, si ellos mismos se permiten un solo instantico
de abrir una puerta y no se limpian a tiempo y guardan el silencio, eso, cuando estén fuera de la casa, el enemigo las va a atacar en eso que permitieron. ¿Cuánto más una persona que nunca ha venido a Cristo? Una condición en donde el diablo lo va a atacar continuamente, atraído a una seducción. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido y dado a luz el pecado siendo consumido, da a luz la muerte. Es como cuando una madre consigue un hijo, fruto de una violación. Sale el niño y está el recuerdo de que ese niño fue producto de una violación y tiene sobre ese niño el rechazo. Y da a luz el pecado, porque fue un pecado consumido, pero que a ella la tienen una muerte espiritual. Y que ese niño comienza a tener esa muerte espiritual. Y he visto madres que han sido fruto de violación, que han tenido hijos fruto de violación, y toca llegar al trasfondo de su corazón para darse cuenta de que ese niño no tiene la culpa, porque es terrible y es muy duro para ella saber que es un hijo de una persona que no fue concebido en amor. Esto es lo que estoy hablando. La concupiscencia viene a ser a la naturaleza perversa que existe dentro de cada uno de nosotros. La adversidad sabe cuál es el lado débil de cada persona. Vuelvo y te digo, Satanás está atento a cuál es tu debilidad y en qué momento lo hiciste. Lo pronunciaste, no entra a tus pensamientos, pero sí los pronuncias y te ve ejecutarlos. Y por esa debilidad es que Satanás ataca a cada persona. Prepara la tentación de acuerdo a esa debilidad y posee a cada individuo en el momento que debe ser para que el adversario sacar la único provecho de esa conducta de esa humanidad que está en destrucción, asegurando que el pecado se lleve hasta el final. Eso es lo que hace Satanás. Para esto apareció Jesús. Y él sabe que le queda poco tiempo en este tiempo en donde todo momento está viniendo pandemias, enfermedades, violencia, abuso sexual, depravaciones, todo tipo de comportamiento. ¿A dónde está llevando a la humanidad? A una destrucción moral, de conducta, de entorno en general, de toda clase de cosas. El hombre estaba en un estado de inocencia, fue confrontado con la tentación. Al ceder, se puso en rebelión contra Dios, incurriendo por un pecado, el de quitar el privilegio de gozar de las bendiciones de Dios. Y fue el castigo de Dios, expulsados del huerto del Edén. Entonces el hombre tuvo que enfrentar a un mundo para el cual él no había sido creado ni estaba preparado. Escúchame, nadie sale del vientre de la madre a estar ya sabiendo cómo enfrentar. A un niño es dependiente de su madre en todo, hasta crecer y poder ver con sus ojos y aprender de todo lo que Dios creó para disfrutar, para hacerlo, pero sanamente. Y para prepararlo tuvo que conocer muchas cosas. Si en ese tiempo no hubiera pecado Eva, estaríamos en una generación que no sería maldita, sino llena de conocimiento del bien. Y todo se podría disfrutar de una manera transparente, sincera, de bendición. Pero por cuanto hubo eso, ya el Señor nos mandó así, a la deriva. Vayan, porque ustedes ya pecaron y conocieron el bien y el mal. Y ya aquí, ¿qué me queda a mí?
si todo lo cree para bien y ahorita lo que ustedes están es en un estilo de vida que ustedes no saben ni el presente qué les va a traer ni qué consecuencias, cómo van a tener que afrontar. Prueba de eso es lo que estamos pasando hoy en día, la pandemia. Nadie nos cogió por sorpresa, a muchos. Digo a muchos porque escuchamos de las señales, pero nunca pensamos que iba a venir una pandemia. Nadie hablaba de enfermedades, de virus, de infecciones, pero nunca escuchamos de este virus, de esta pandemia. Entonces nadie estaba preparado. En lo más sí estamos preparados es en que nuestra dependencia está en Dios de que nos va a cuidar. En eso sí estamos preparados. Él no había sido creado ni estaba preparado. Tuvo que conocer la amargura, el dolor, la aflicción, la soledad, la tristeza y todos los males que han aquejado a la humanidad y transcurre por la historia. Por estar alejados de Dios viene todo eso, la amargura, el dolor, la aflicción. No amáis el mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, los bienes, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te digo una cosa, todos sabemos que morimos y no nos vamos a llevar nada. Trabajamos, estudiamos, pero al final quedamos delante de Dios dormidos esperando que Él venga con juicio si fuiste salvo o no. Pero Él no va a decir, trabajaste, hiciste y tienes casas, carros y ¿sabes qué? Por cuanto tienes todo eso de ese mundo, yo te voy a recibir. No. Para Él eso es ganancia de necesidad de tener un techo, sí. Pero no algo que debe de ser la situación tuya de idolatría, de avaricia, de codicia. No es eso para Dios. La tentación tiene sus sujetos especiales. Restarle autoridad a la palabra de Dios. Llevar al hombre a la desobediencia, apartarlo completamente de Dios. La primera pareja cayó en la trampa del enemigo y su caída fue todo un proceso. Eva vio que el fruto era bueno para comer, deseó para la carne, era apetitoso, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría y vanagloria. Es lógico que detrás de cada caída del hombre estaba Satanás. Detrás de tu caída estaba Satanás. Él utiliza todo tipo de cosas con astucia. Ya lo vimos. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, dice el Señor. El Señor hizo muchas cosas para bendición. El hombre tenía que estar pendiendo de la autoridad de Dios. Dios le había dado el mandato a Adán de no comer del fruto del árbol prohibido y a Eva, pero él quería que no cayeran en pecado. Pablo dice, es necesario que todo hombre y mujer se realicen en una familia, pero aún el mismo Pablo dice, el matrimonio en pareja no tenga tiempos prolongados de separación, salvo en momentos en que cada uno necesite para entregarse sosegadamente en la oración. De lo contrario, Satanás aprovecha esas separaciones prolongadas para tentarlo. La Biblia es un manual de vida que si tú no vas a ella y te enseña de todo, te enseña de sexo, te enseña de pareja, te enseña de la adolescencia, te enseña de la niñez, de la riqueza, de la bendición, de la vida espiritual, de la enfermedad, te enseña de todo. Es un manual diario que debes de coger. Y Pablo decía claramente que aun cuando la persona se realizaba con un matrimonio, se alejaba de Dios. Y dice, no os neguéis el uno al otro,
al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar sosegadamente la oración, y vuelvan a juntarse el uno para que no sea tentado de Satanás. Satanás hace uso de cada ocasión en donde tu vida está mal, sin estos fundamentos, sin esta guía divina, para que después el hombre, viendo que hay una mujer que ora y un hombre que no ora, pues obvio va a pensar que la esposa le está rechazando, pero es bíblico de que debe apartarse para Dios. Dice que el hombre comienza a satisfacer a la mujer con las cosas del mundo y la mujer con las cosas del mundo al hombre. Y se llegan a olvidar de depender de Dios. El enemigo tergiversó la verdad actuando rápidamente y con mucha seguridad diciendo a la mujer: no morirás, habiendo dicho, si comen del fruto, morirán. Pero la serpiente le hace creer a Eva que no moriría y que será engañada y que le tiene la mentira. La mentira y el engaño es lo que más domina al hombre en este tiempo. Por eso es que Satanás es llamado padre de mentira. La escritura nos enseña que debemos de mantener en la absoluta verdad, esa verdad que viene del Espíritu sin error, y que en la cual no hay mentira, porque dejas de perder la esencia de ser del Padre. Satanás hace que las personas sean mentirosas para quitarle de ser de la esencia divina y jamás poder volver a ver a Dios, porque estás demarcando que eres del diablo. La mentira procede del diablo. Tenemos que mudar lo que ha salido de nuestros labios con unas palabras de rectitud, de hechos que trasciendan para que Satanás no se valga de eso. Y que sepamos que al que debemos la gloria y la honra de todo lo que está pasando en nuestras vidas es al Señor. No deja que la soberbia y que el crecer y el desempeñarse en la vida, cualquiera que sea la formación que tú tengas, no tengas arrogancia y jactación de darte un crédito de lo que solo depende de Dios, porque Satanás eso es lo que quiere, que le quites la gloria y la honra al Señor y que quites ese sentir de la dependencia de Dios y que ha sido Dios el que ha hecho toda la prosperidad en tu vida. El hombre se atreve a poner su lengua contra el cielo y su boca pasea la tierra, pero cuando él mismo se arrepiente y logra entrar en el santuario de Dios, comprende el fin de lo que han de permanecer, el fin de los que han de permanecer en pecado. Cuando una persona se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo. Y cuando se arrepiente, esa persona comienza a ver la condición de los otros y a darse cuenta que Dios lo rescató de esa condición vana y amarla y saberla defender. ¿Va a ser atacado? Claro, va a ser atacado, pero cuando tú ya pones todas tus áreas de tu vida en total dependencia a Dios, ya nada va a poder el enemigo poder prosperar en ti. Que tú salgas todos los días de tu casa sabiendo que si Dios dice que bendito el entrar y bendito el salir, es porque tú te estás doblegando en la madrugada a buscar de ese Dios para que te diga cómo salir y qué vas a encontrar afuera y cómo saber actuar, y que ya no vas a actuar en tus fuerzas sino en esa voluntad de Dios en donde el Espíritu Santo te va a ayudar. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los has de caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. La apariencia tiene mucho que ver. Tú ves una persona que está en pecado y su apariencia es deplorable, su actitud de su cara es desgastada, es sufrida.
su hablar, el deterioro de su conducta, de sus acciones, de su forma de pensar, que no conllevan a nada. Y es ahí donde yo te digo, el Señor está permitiendo este tema, estos temas, para que ya tú quites esa rebelión y esa desobediencia y dejes de ser usado por Satanás para no traerte bendición, para no permitir que haya una bendición en ti. Esa bendición la estás esperando hace tiempos, pero decide hoy, comienza a decidir hoy apartarte. Vamos a orar. Señor, hoy ponemos delante de ti, Señor, todo lo que hemos dejado que Satanás con astucia, con artimaña, en tiempos y en momentos donde ha habido mi debilidad y donde la concupiscencia de lo que vi y aprobé en algún tiempo, Satanás conoció para el presente atacarme. Hoy la quiero poner delante de ti, Señor. Hoy pido que tomes toda área de mi vida, todo desempeño en la tierra que tengo que desarrollarme como creación, como hombre en la tierra, para que tú seas, Señor, obrando, para saber que todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Y todo lo debemos a ti, Señor, nuestra vida, nuestra respiración, el sustento, y que tú estás esperando que en esos lapsos, Señor, de pasar por el desierto, la prueba, la tribulación, podamos reconocer nuestra condición de iniquidad y de maldad y reconocer quién está detrás de él y conocer al presente que ya no batallamos contra carne ni sangre, sino contra entes demoníacas, que tenemos que ser libres y que tenemos que cuidar al presente lo que hay en otras personas para no salirnos de ese camino de bendición tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú nos estás escuchando y que tú nos tomas en tus manos y nos haces, Señor, arrepentirnos. Todo lo debemos a ti, Señor. Todo lo debemos a ti, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor, porque tú sacas estas prédicas, estas enseñanzas, para que llegue a lo profundo del corazón, Señor, para que veamos por qué está pasando eso en nuestras vidas, Señor. ¿Por qué no persevera la bendición? Porque estamos en pecado contra ti, hemos acarreado consecuencias sin muerte espiritual y física, Señor, muerte material y de otro tipo, Señor, y que nuestro fin es malo, Señor. Ahora, Señor, haz que estas almas se arrepientan y lleguen al conocimiento de tu palabra, a la comunión de oración y al actuar con tu palabra, Señor, llevar sus vidas conforme a esta palabra divina, Señor. Señor, todo vivir de ellos al presente sea lleno de bendición y salvación, Señor. Haz esta oración, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Creo en ti. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, que tu sangre me limpió de mis pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás, Señor. Permite que tu Espíritu Santo me guíe en la verdad, en la absoluta verdad del estilo de vida que debo de tener, y que me guarde y me ayude a no contaminarme de lo que hay en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que hayas entendido que Dios te está despertando a no tener rebelión, desobediencia, rebeldía. Que vas a volver un día a Dios y tienes que darle cuenta. Te invito a que entres a la página Betel Sama, que mires por YouTube las enseñanzas de nuestros niños, las enseñanzas nuestras y las prédicas. Suscríbete
y pasa estas prédicas a personas, estas enseñanzas a personas que tú sabes que están necesitando y que están en una condición de necesidad y que ves que una tras otra vez le han pasado cosas y que el Señor le está enseñando que vuelva sus ojos a Él. No calles ni las tengas ahí retenidas para ti. El Señor está deseando con estas prédicas es que tú las lleves a toda persona. Cuando tú comienzas a ser esa persona que no solo recibes tú, sino das a otro, comienzas a recibir bendición. Es como la multiplicación de los panes y los peces, la parábola del Señor en los panes y los peces. Comenzarás a ver multiplicada tu bendición por dar a conocer esta palabra y llevarla para que sean edificados. Bueno, Dios te bendiga. Te agradezco por habernos escuchado y espero que este estudio te edifique, te exhorte y que también te traiga amor al Señor. Bendiciones.